Hoy vamos a meternos de lleno en una historia de identidades rotas, de realidades que se doblan, un relato que se titula El hombre que no estaba allí. Vamos a ver cómo una persona puede literalmente empezar a desvanecerse incluso frente a sus propios ojos. Y esta frase, bueno, nos mete de cabeza en la mente de nuestro protagonista, Quinn. Es como una nota para sí mismo, un intento desesperado por no soltar la realidad, mientras siente que todo a su alrededor se empieza a deformar. La advertencia es para él, y es muy clara. Hay que mantener los ojos bien abiertos. Todo arranca con una cita, pero ojo, hay un giro desde el primer momento. La cita no es para él, no es para Quinn. Él, que es un escritor que vive bastante aislado, se va a hacer pasar por otra persona, un detective privado llamado Paul Auster. Imaginen la escena. La mañana pasa como en un sueño, como entre neblina. Quinn se viste, se prepara, pero es como si estuviera viendo a otro hacerlo. Cada movimiento es automático, casi como un sonámbulo, movido por algo que lo arrastra a lo que el propio relato describe como una especie de trance. Y su viaje por la ciudad, miren, no es que él decida, voy a ir aquí. No, es más bien una secuencia de movimientos mecánicos. Sale del apartamento, se baja del autobús, cruza la calle, llega al edificio. No hay una elección consciente, solo una corriente que lo lleva, inevitablemente, a su destino, a un papel que no es el suyo. Y entonces llega al umbral, y en el momento en que cruza esa puerta, no solo entra a un apartamento, entra en otra realidad, una que está completamente envuelta en una niebla densa y extraña. Y quien le abre la puerta es Virginia Stillman. Para Quinn, que está hecho un lío, ella es como una serie de fogonazos. ¡Pum! El vestido negro. ¡Pum! Esos labios de un rojo intensísimo. Son detalles súper nítidos que se clavan en su mente en medio de toda la confusión que tiene. Y es justo en este momento, aquí, es donde todo se quiebra. Al aceptar ser Paul Auster, el verdadero Quinn, empieza a borrarse. Está entregándole su propia identidad a este personaje y se está convirtiendo, poco a poco, en un simple espectador de su propia vida. Y es que hasta el propio apartamento parece ser un reflejo de su cabeza. Todo se ve borroso, ¿saben? Indefinido. Los muebles caros, el arte en las paredes, todo es solo una impresión, como si lo estuviera viendo a través de un velo que lo distorsiona todo. Y justo de en medio de esa neblina mental y física, aparece alguien. Una figura que lo va a cambiar absolutamente todo. Un hombre joven, vestido completamente de blanco, que trae consigo una vibra todavía más perturbadora. Lo primero que impacta a Quinn son sus movimientos. Son rarísimos, como mecánicos, con espasmos. El texto lo describe perfecto, como ver a una marioneta tratando de andar sin hilos. Es el cuerpo de alguien que está básicamente reaprendiendo a moverse después de un trauma que ni nos podemos imaginar. Su apariencia es casi fantasmal. Va todo de blanco, pero todo es todo. Y eso, combinado con su piel súper pálida, el pelo casi blanco y unos ojos de un azul lechoso, pues le da un aire casi transparente. Como si no estuviera del todo ahí, ¿no? Y aquí viene lo más increíble. Aunque lo tiene ahí, cara a cara, Quinn de repente siente que Stillman es invisible. Es una presencia y una ausencia al mismo tiempo. Un hombre que está ahí, pero que en el fondo no está. Y entonces Stillman empieza a hablar. Y con su voz nos vamos de clavado a su pasado, a un lugar de oscuridad total, aterradora. Y arranca con una frase que ya lo dice todo. Mi nombre es Peter Stillman. Ese no es mi verdadero nombre. Boom. Desde el inicio su identidad ya está hecha a pedazos. La palabra que define su historia es esa, oscuridad. Pero no como una metáfora, no. Hablamos de una oscuridad literal, la realidad en la que vivió encerrado. El estado que moldeó todo lo que él es. 9 años. Es casi imposible hacerse a la idea de lo que significa ese tiempo. Encerrado en un cuarto, sin luz, sin ventanas, sin ver a nadie. Un experimento terrible a manos de su propio padre. Y este sonido, el boom, 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 representa la violencia de su padre. Era su método para, literalmente, arrancarle el lenguaje a golpes, para vaciarlo por completo y convertirlo en una página en blanco para sus teorías retorcidas. Pero en medio de esa nada, de ese vacío, Stillman está convencido de que encontró algo más. Un lenguaje propio, un lenguaje que él llama el lenguaje de Dios, uno que nació del puro silencio y la soledad, palabras que, insiste, nadie más puede entender.
Y toda esta historia terrible del pasado nos trae de golpe a la amenaza del presente, porque no es solo un recuerdo, no, es una advertencia, y es la razón por la que ha llamado a Paul Auster. Aquí es donde se aclara el lío de los nombres. Resulta que hay dos Peter Stillman. Por un lado, el padre, el abusador, ese es su nombre real y está por salir de la cárcel. Y por otro, el hijo, la víctima, para quien ese nombre es solo algo que le impusieron. Y claro, está aterrado, convencido de que su padre va a volver para matarlo. Y en esta frase se resume todo el peso que carga encima. No se ve como una persona, sino como el final de algo. El punto final de su familia, de su historia. Imaginen esa soledad tan absoluta. Y así termina su monólogo, con una súplica directa, pasándole toda esa carga, todo ese miedo a Quinn, que ahora es Auster. La misión parece clara, pero todo lo demás es un caos. Y la historia nos deja ahí, flotando, con esa petición de ayuda y una pregunta que se queda en el aire. ¿Cómo se puede proteger a un hombre que apenas parece existir,